Hola mis amados, gracias al Señor porque una vez más nos podemos reunir para compartir la palabra del Señor. Amén. Saludos a todos los que ya están conectados y bendiciones también. Y para los que van a ver luego esta enseñanza, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir en esta ocasión el versículo 17 que está en el capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, 17. Dice la palabra del Señor: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad de que tú nos das para que podamos compartir tu palabra. Señor, quiero clamarte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ministre, nos redarguya, que tu palabra, Señor, nos corrija, que nos haga conforme a tu voluntad, Señor, y que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, que tú traigas, Señor, la luz que necesitamos para poder tener entendimiento espiritual y vivir cada día mejor, siendo un mejor hijo tuyo, siendo más obediente, Señor, entendiendo mejor las escrituras para poder, Señor, tener un relacionamiento también mejor contigo en el plano espiritual, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. La mayoría de nosotros ha pensado de repente en alguna vez: ay, cuánto no quisiera darle un escarmiento a esa persona por el mal que me ha hecho. Eh, si alguna vez usted lo ha pensado, o de repente en este momento está usted teniendo ese sentimiento por algo que ha sucedido en este tiempo, en estos momentos, entonces déjeme decirle que lo que voy a compartir hoy le va a ser muy útil para usted. Amén. En Romanos, el capítulo 12 y verso 17, que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice, ¿no? No paguen a nadie mal por mal. En la versión inglesa de King James, está escrito la palabra de la que se traduce al castellano, recompensen. En otra palabra dice, no recompensen. Así es como está traducida ese verso en la versión de King James. Entonces, de esta palabra recompensar es que quisiera hacer un pequeño estudio que nos va a ayudar ciertamente a la luz de la palabra y por la guía del Espíritu Santo. Esta palabra recompensar, decía, proviene de la frase griega apodidontes, que literalmente significa devolver o pagar. Esta lleva la idea de devolver algo a alguien. Está compuesta de las palabras apo, que significa devolver, dar de vuelta, y la palabra didomi, que significa dar, conceder o entregar. Cuando estas dos palabras van juntas, la nueva palabra da la impresión de alguien que desea ponerse a la mano, ponerse, es decir, devolver lo mismo, dar lo mismo. En otras palabras más fáciles, tomar venganza. ¿Está bien? Esa es la idea de esta frase griega. Entonces, esta persona lo que quiere en la idea de este verso es pagar a alguien con la misma moneda con la que la otra persona le hizo, haciéndole lo mismo. En otras palabras, a alguien que quiere hacer cuentas con otro alguien que le hizo mal. Es algo muy conocido y muy frecuente. En el texto en griego hay un negativo en el versículo que significa que esta acción está más bien fuertemente prohibida. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está ordenando a no hacer esto, ¿no? Por eso es que la instrucción es clara. Dice, no paguen o no recompensen a nadie mal por mal. Amén. Dice Romanos, o mejor, el verso que estamos leyendo en Romanos 12, 17, sigue diciendo, no paguen a nadie mal por mal.
Entonces, la palabra mal viene del griego kakon y describe una acción dañina, dolorosa, injuriosa en algunos casos, o algo hecho con una muy mala intención. Esa es la idea de esta frase. Entonces, lo que muestra esto son acciones de una persona que actúa intencionalmente para causar daño o ruina en la vida de otra persona, ¿no? Entonces, cuando el griego utiliza esta frase de la que se traduce mal por mal, es la idea de una persona que piensa, por ejemplo, me hiciste mal, por lo tanto, yo te haré mal a ti. Te voy a hacer exactamente lo que me hiciste a mí. ¿Le suena familiar esa frase? ¿Recuerda la ley del talión en el Antiguo Testamento? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, esta es la idea, esta frase es la idea de aquello que se estableció allá en el Antiguo Testamento con la ley del talión, ¿no? Es algo parecido. Entonces, una interpretación más amplia de este verso podría ser de repente, no ajusten cuentas con la gente para tomar represalia o venganza. Y aquí está el corazón, amado hermano, de esta frase, de este verso. Es que nosotros, como seres humanos, cuando somos heridos, cuando somos ofendidos, cuando sentimos que hemos sido dañados en nuestra estima, entonces nuestra reacción natural es vengarnos, ¿no? Eh, Decía, esta frase la podemos interpretar como diciendo, por ejemplo, no se embarquen ustedes en acciones con las que traten de dañar intencionalmente a alguien, ¿no? Solo porque ese alguien de repente le dañó a ustedes. Esa es la idea. O sea, estamos parafraseando para entender mejor este verso. Entonces, mire, a nuestra carne, a esta eh, esencia espiritual, a la carne, al pecado, le encanta pues ajustar cuentas contra aquellos que nos han hecho daño, ¿no? Pero, sin embargo, Jesús nos enseña algo totalmente contrario, nos enseña pues cómo comportarnos debidamente a la luz de la palabra. Lo que dice el Señor es más bien, en vez de vengarnos, debemos buscar andar en paz y de tener corazones puros ante Dios, ¿no? Y es imposible, hermano, es imposible que tengamos un corazón puro, que seamos cristianos puros o hombres o mujeres puros delante de Dios si de repente estamos teniendo o estamos concibiendo maldad, estamos concibiendo sentimientos de venganza para aquellos que nos han hecho mal, pues, ¿no? Y acuérdese usted que la palabra del Señor también nos enseña de que cuando tenemos algún problema contra alguien, especialmente cuando habla en el matrimonio, por ejemplo, que nuestras oraciones tienen estorbo, pues, ¿no? Entonces nos está enseñando la palabra del Señor de que tenemos que aprender a ajustar esas cuentas, arreglar las cuentas antes de querer involucrarnos en una relación espiritual o de intimidad con el Señor. Entonces nuestras oraciones tienen estorbo, es decir, difícilmente podemos con libertad orar si tenemos algo pendiente contra alguien, ¿no? Pero decía, en nuestra naturaleza está el hecho de querer vengarnos, de querer tomar venganza, de querer hacer especialmente a aquella persona que nos hirió lo mismo que nos hizo a nosotros, ¿no? Entonces, el Señor, amados hermanos, nos ha ordenado más bien a que no nos venguemos nosotros mismos. Recuérdese que él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Se recuerda ese verso? ¿No? Tenemos entonces, amados hermanos, que permanecer lejos de los asuntos de maldad, que nos lleven a cometer un acto de maldad y dejar a nuestros ofensores en las manos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar a las personas en las manos de Dios, ¿no? Escuchó usted hablar de la frase, por ejemplo, este es un fosforito, ¿no? O un fosfórico. ¿Escuchó esa frase? ¿No? O de repente alguien también usa la frase, este es como la pólvora o la dinamita, una chispita y explosiona y hace desastre, ¿no? hay, hay gente, más o menos, que pierde los estribos con mucha facilidad, ¿no? ¿Sí o no? Es cierto, ¿verdad? Lo cierto es que
después que pasa el bochorno, después que pasó ese momento tan incómodo, la gente pues ya queda avergonzada y queda como que marcada, ¿no? Ya quienes estuvieron en ese momento complicado, difícil, incómodo, ya como que lo tildan a ese o a esa persona, a ese hombre o a esa mujer, como que es una persona pues que no tiene dominio propio, como una persona que no tiene autocontrol, ¿no? Que se deja llevar por su reacción carnal, por la rabia, por el enojo. Entonces, no se olvide usted que el dominio propio, el autocontrol es una de las características del fruto del Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces, una persona que explota en ira, es una persona que se deja llevar por su reacción de enojo y no mide sus consecuencias, no mide su palabra, eh, y peor aún, que alberga ese sentimiento de venganza, de rabia en su corazón. Es una persona que está urgentemente necesitada de que el Espíritu Santo de Dios produzca en él ese sentimiento o esa vida de paz que el Señor quiere que vivamos y que Él nos ha enseñado, ¿no? Él nos ha enseñado el camino. Entonces, mire, frecuentemente la gente es herida en sus sentimientos y ocurren muchas veces hasta malentendidos, a veces por malentendidos se hacen los problemas entre uno y otro, ¿no? Hay ocasiones en que por esos malentendidos algunos se nos cruzan los cables, como decimos vulgarmente, en momentos de enojo, en momentos de rabia y no sabemos cómo reaccionar o qué hacer, o estamos maquinando reacciones adversas, ¿no? Hay veces, por ejemplo, en que estamos en un momento en que tenemos tantas cosas en que pensar, tantas cosas que hacer, y es decir, podríamos decir, por ejemplo, en un momento de estrés vienen estos sucesos que nos hacen dispararnos, pues, ¿no? Nos hacen perder los estribos. Entonces, amados hermanos, otra vez, el Señor nos llama a ser hombres de paz, a ser mujeres de paz, a que podamos tener autocontrol, que aprendamos a tener dominio propio. No puede el enojo, no puede la ira, no puede el sentimiento de venganza tomar control de nuestro ser, amados hermanos. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres, hijos de Dios, con un corazón humilde, un corazón manso, un corazón perdonador. Y eso solamente lo podremos tener y podremos practicarlo en la medida en que estemos más cerca del corazón de Dios. Amén. Así que si usted es una de las personas que se enoja con facilidad, por ejemplo, porque ha tenido, ahorita está recordando cosas que sí le hicieron enojar mucho, o de repente está guardando en su corazón un resentimiento, una rabia por algo que sucedió hace tiempo atrás, ¿no? No deje, amados, no permita que esas emociones les roben la paz, no permita que eso la lleve a tener peleas de manera innecesaria de repente. En vez más bien de permitirse ser provocado por la persona que fue mala con usted, vaya con el Señor. Vaya con el Señor y deje que Él llene su corazón de la paz que solamente Él puede traer a nuestra alma. Amén. Entonces, una vez que la paz de Cristo esté gobernando su corazón, usted podrá ver la situación desde una perspectiva totalmente diferente. Y una de las primeras cosas que usted va a entender y mirar con los ojos espirituales es que, como está escrito en Efesios 6:12, dice, nuestra lucha no es contra los seres humanos, a eso es a lo que se refiere cuando dice no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra seres humanos, en otras palabras, nuestra lucha no es contra las personas, no es contra la conducta de las personas, no es contra el carácter de las personas, no es contra los poderes demoníacos, contra las fuerzas espirituales demoníacas que actúan detrás y que se aprovechan, por así decir, de la situación o del momento difícil que tiene la persona. Entonces nosotros no tenemos que reaccionar contra las personas, amados hermanos, sino más bien contra esas fuerzas espirituales demoníacas que son las que hacen, las que usan, en otras palabras, más fácilmente hablando, a la otra persona
que de repente ha dejado alguna ventanita o alguna puerta semiabierta en el tema espiritual, y entonces se agarran de eso para que esa persona sea instrumento para traerle a usted inestabilidad emocional, para traerle a usted rabia, para traerle a usted... No se olvide usted que Satanás, el diablo y sus demonios pues son estrategas, ¿no? Y son muy inteligentes, son muy astutos para apretar, podemos decir, la tecla precisa para apartarnos de nuestra comunión con el Señor. Entonces, aun cuando a alguien le haya hecho un mal, que le haya dañado el corazón, déjeme decirle, la paz de Dios le va a capacitar a usted para que tenga una actitud positiva hacia esa persona. ¿Por qué? Porque usted no va a mirar a la persona, sino va a ver lo que sucede en el ámbito espiritual. Entonces usted más bien hasta va a aprender a tener misericordia de las personas, ¿no? Entonces usted va a aprender a, con esa característica del fruto del Espíritu Santo, del dominio propio, usted más bien va a aprender a la vez que se controla, a tener pena de esa persona y más bien empezar a orar por esa persona, que el Señor le ayude, porque ni usted ni yo conocemos el corazón de los demás, pues, ¿no? Hay un dicho muy claro que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Aun cuando hay personas que de repente estén sonrientes todo el tiempo, que tengan una bonita actitud física delante de los demás, de repente tienen el alma, el espíritu con una grande tribulación, y no todas las personas pues tienen esa libertad, esa soltura para expresarse y para hablar de sus intimidades. Y más bien decía, oremos, aprendamos a orar por las personas para que el Señor los libre de amargura, los libre de rabia, los libre de contienda, les abra la cárcel, porque hay personas, amados hermanos, que están aprisionados en cárceles espirituales, porque tienen experiencias muy dolorosas, muy tristes en su vida. Entonces a veces se convierten, decía yo, en instrumentos que el diablo usa para traer a un hijo de Dios, a una hija de Dios, inestabilidad, para quitarle su paz. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Es usted capaz de reconocer a la gente o a las circunstancias que el diablo utiliza para desencadenar sus emociones y ponerle de mal humor? Si su respuesta es sí, déjeme preguntarle otra vez. ¿Le ha mostrado usted el Espíritu Santo cómo evitar esos momentos de manera que el diablo no pueda manejar sus emociones y ocasionar que pierda su paz? Si la respuesta es no, y le hago otra pregunta entonces, ¿ha pedido usted al Espíritu Santo que le enseñe a reconocer esos momentos para que no se repitan en su vida? Que, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. Cuando usted esté tentado a enojarse, amado hermano, mi amada hermana, ¿qué cree usted que ayudaría a llenarse de la paz de Dios? Antes que usted, como estaba diciendo, reaccione como esos fosforitos o fosfóricos, o como esos pólvora o dinamita, antes que usted explosione. Eh, Más bien, ¿por qué no considera buscar algún mecanismo para llenarse de la paz de Dios, para tener dominio en su alma, en su espíritu, dominio propio? De repente no ha considerado que podría ayudar bastante el ponerse a leer unos minutos de repente la palabra del Señor. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo de Dios es tan maravilloso que cuando estamos en momentos de necesidad, Él usa la palabra, ¿no?, para traernos la respuesta a esa situación momentánea? Y no estoy hablando de bibliomancia, por si acaso. No estoy hablando de decir, abra su Biblia, cierre los ojos y donde ponga el dedo, ahí es algo que el Señor le está hablando. No. No le estoy hablando de eso. Estoy hablando de una actitud intencional de que usted tome la palabra del Señor y se deje guiar por el Espíritu Santo de Dios para que el Señor le muestre lo que usted debe o no debe hacer, dependiendo del caso, de lo que está escrito en su palabra. Y que por supuesto lo que la palabra del Señor tiene para usted y para mí, amados hermanos, es la voluntad del Señor, que Él quiere que seamos hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres pacificadores. ¿Amén? De nuevo, si usted se enoja acerca de algo que le haya pasado,
no se deje llevar por sus emociones, no permita que la situación termine en una pelea, en una discordia, o peor aún, que quede su corazón dañado, que quede su corazón sometido a la amargura, a la rabia. Entonces, en vez de permitirse ser provocado por la persona que fue mala con usted, de nuevo, vaya con el Señor. Vaya con el Señor y deje que Él llene su corazón con paz. ¿Es fácil? No, no, no lo es. No lo es. No es fácil. Pero cuando tenemos la actitud correcta, cuando tomamos la decisión de, de que las cosas de este tipo, por lo menos de situaciones, no nos afecten, entonces el Señor nos va a ayudar, amados hermanos, porque cuando tenemos una buena actitud, el Señor va a ver la intención de nuestro corazón, ¿no? Y conforme a los deseos de nuestro corazón, el Señor nos va a ayudar para concedernos aquello que necesitamos, ¿no? Si usted, como digo, le dice al Señor de manera honesta, el Señor, yo reconozco de que yo soy una persona fosfórica, soy una persona que me dejo llevar por la ira, que no puedo controlar mi rabia, mi enojo, o soy una persona muy rencorosa y que me dejo llevar por las situaciones. O peor aún, que usted, por ejemplo, pueda decirle, Señor, yo tengo la tendencia a ser una persona vengativa. Yo quiero pensar en destruir a la persona que me han traído algún mal. Entonces, si usted al Señor le dice, por ejemplo, que usted quiere tener un corazón compasivo, un corazón misericordioso, eso es algo que está en el corazón de Dios. Y por supuesto decía, Él va a conceder la petición de su corazón, porque eso es algo que está conforme al corazón de Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, amados hermanos, mi amada hermana, mi amado hermano. Es mi deseo, mi anhelo que esta palabra pueda ayudarle, pueda darle a usted una luz para que pueda agarrarse de la palabra del Señor, para que usted pueda agarrarse de las promesas tan preciosas que el Señor tiene y que nos ayuden en nuestro diario vivir. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor gracias, gracias, gracias. Dígale al Señor, Señor, muchas gracias, gracias por ayudarme a guardar mi corazón, gracias por ayudarme a librar mi corazón de la amargura, del odio. Y si usted ha sido dañado o dañada por este problema, dígale, perdóname, Señor, yo quiero pedirte perdón por que he guardado amargura, he guardado resentimiento, me he dejado llevar por un sentimiento de venganza, de rabia, de enojo. Ayúdame, dígale, ayúdame, Señor. Yo quiero que tu divina paz me llene, que tu divina paz me controle. Ayúdame a manejar mis emociones de manera correcta. Dígale, Señor, ayúdame a que Satanás, el diablo y sus fuerzas espirituales demoníacas no tomen ventaja de ninguna de estas situaciones para que no sean dañadas mis relaciones. Abre su corazón, abra su corazón delante del Señor y con honestidad, dígale, confiésele, ore al Señor y pídale esto. El Señor está presto para ayudarnos. Dígale al Señor con valentía del Señor, cuando usted haya tomado esta decisión, dígale, Señor, yo confieso, yo creo ahora que mi corazón está lleno con la paz de Dios. Yo creo que la maravillosa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ahora se apodera de mi corazón, de mi mente, de mis emociones, para que yo aprenda a tomar dominio y control, para que el enojo, para que la rabia, para que el sentimiento de venganza nunca más me venza, no sea yo una persona que pierda, sino más bien sea sea más que victorioso en Cristo Jesús. Dígale, háblele con convicción y háblese a usted mismo con convicción. Dígale, Señor, yo confieso, declaro y creo que soy un hombre, una mujer que anda en paciencia, con un corazón humilde, con un corazón manso, que soy una persona amable, ¿no? Soy rápido en perdonar y en sobrellevar también las acciones, las malas acciones que otras personas pudieran hacer contra mí. Y dígale, Señor, una vez más, gracias por tu paz que ahora gobierna mi corazón y por esa paz tuya, Señor, mi alma permanece en paz, mi espíritu permanece en paz, mi vida toda permanece en paz. Gracias, Señor, dígale,
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque a partir de ahora yo creo que nada va a perturbar mi relación contigo y nada va a estorbar mi tiempo de oración y de entrega a ti en el nombre de Jesús. Amén, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que han participado de esta enseñanza. Yo las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y clamo que tu palabra, Señor, traiga la luz que necesita en su vida, en su corazón, y tu Espíritu Santo llene con aquello que necesitan mis hermanos, mi hermana y mi hermano que está pendiente, Señor, está recibiendo esta enseñanza. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea confirmada en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús, y para ti sea la gloria, Señor. Solamente tú te lleves la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto y hasta una próxima oportunidad.